Hola, Iglesia Isem Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Alábale, alábale, alábale con gozo, alábale con palmas, alábale, alábale, alábale con júbilo, alábale, alábale,
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a la transmisión de este domingo 2 de mayo. Ya estamos iniciando el mes de mayo y listos para seguir haciendo honor a lo que sucedió ayer, el 1 de mayo, Día del Trabajo. Hay que trabajar por el Señor, ¿verdad? Y no dejar de hacerlo. Estamos animados, así que listos para estudiar la palabra. Muy bien, estamos viendo dentro de esta serie de predicaciones las herramientas para la santidad, porque recuerden que el apóstol Pedro en su primera carta tiene estos dos temas predominantes, que es la vida de santidad del creyente a pesar de vivir en un mundo de padecimientos y los padecimientos que vienen a través de la vida cristiana, que son muchos. Entonces, ¿cómo vivir en santidad en un mundo lleno de padecimientos? Ese es el tema de la primera carta del apóstol Pedro. Y veíamos en la primera predicación de esta serie que la primera herramienta para la santidad de la iglesia es contar con líderes enfocados, líderes que puedan tener que podríamos decir unas características adecuadas que los hagan ser buenos hermanos mayores en la fe, buenos padres espirituales, características que tienen aquellos que han avanzado más en la fe en relación a otros y que hacen una labor de supervisión hacia los más jóvenes en la fe. Entonces, contar con líderes enfocados es una parte muy importante para poder avanzar en la santidad como iglesia. Luego, la semana pasada platicamos acerca de este otro elemento que diríamos es la respuesta a los líderes enfocados. ¿De qué sirve tener líderes enfocados si la gente de la iglesia, los hermanos menores en la fe, diríamos, no les hacen caso, no se sujetan, no hay sujeción mutua? La semana pasada hablamos acerca de la sumisión mutua dentro de la iglesia, para lo cual se requiere tener humildad y para lo cual, para que tengamos humildad, se requiere aprender a confiar en la forma en la que Dios ordenó las cosas. Eso platicamos la semana pasada. Hoy vamos a ver la tercera herramienta para que la iglesia pueda vivir en santidad a pesar de los padecimientos de la vida. Y tiene que ver con contar con una actitud de vigilancia, con una actitud vigilante. Si la santidad tiene que ver con apartarnos del pecado y vivir dedicados a Dios, el cristiano tiene que saber que existe un ser maligno que intentará con todas sus fuerzas obstaculizar ese camino de santidad en la vida del creyente. El creyente debe de saber eso. Así es que hoy vamos a ver a continuación los tres aspectos que envuelven esta actitud vigilante que debe tener el creyente. El primer aspecto que vamos a ver es el porqué de esa actitud vigilante en el creyente. ¿Por qué el creyente debe tener una actitud vigilante? Y vamos a verlo entonces en las citas que nos toca hoy. Hoy nos toca estudiar 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9. Y si ustedes se dan cuenta en el versículo 8 cómo comienza, dice: sed sobrios y velad, porque hay una razón del porqué de esa actitud vigilante en los creyentes. ¿Por qué un creyente debe tener esa actitud vigilante? Existe una razón, dice, ¿por qué? Eso quiere decir, bueno, aquí dice porque vuestro adversario, el diablo. Tenemos un adversario que es el diablo. Pero esta condición es muy interesante, ¿no? Porque esa palabra ¿por qué? Nos indica que hay una causa-efecto. Si Satanás no existiera y nosotros no tuviéramos una debilidad pecaminosa, una concupiscencia, pues no habría razón para estar vigilantes. Estaríamos bien conchas, bien a gusto. Sí, si no existiera Satanás, si no existiera ese ser maligno, si no existiera esa posibilidad de ser tentados y de caer, si no existiera eso, podríamos vivir muy cómodos. Pero ahí te va la noticia, ¿no? Existe, sí existe. Y esa es la razón por la que debes estar vigilante. Qué interesante lo que nos pone aquí el apóstol Pedro. Velad, dice, sed sobrios y velad, ¿por qué? Porque tienes una razón. ¿Y cuál es esa razón? Bueno, tienes un adversario. Lo primero que tenemos que entender y que todo creyente debe conocer es que tenemos un adversario. ¿Y qué significa adversario? Es la palabra antídicos, griega, que se refiere a un oponente, un enemigo, alguien que se opone a ti. ¿Por qué? Porque estás con Dios. Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, a la persona de Dios, a
a la forma en la que Dios trabaja, ¿sí? A la obra de Dios. Entonces Satanás es un adversario porque se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y desde el momento en el que nosotros creyentes ya somos parte de Dios, vivimos con Dios, hacemos las obras de Dios, nosotros entonces adquirimos de a gratis un adversario. Nosotros tenemos un enemigo común, que es Satanás. Y justamente esa palabra Satanás es muy interesante, porque la palabra Satanás viene del hebreo Satán, y ya en el Nuevo Testamento, en el griego, se transliteró esa palabra hebrea en el griego, y es la palabra griega Satán, y se transliteró a Satanás, que significa, Satanás significa un adversario. Eso es justamente lo que significa Satanás. Esa palabra en el Antiguo Testamento, esa palabra Satán hebrea, se utilizaba en relación a enemigos humanos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el libro de Números capítulo 22, capítulo 22, versículo 22 dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Fíjense, ¿quién se puso como adversario en ese caso de Balaam? Dice Jehová. El ángel de Jehová se puso como adversario contra Balaam. Y ahí es donde se utiliza esta palabra hebrea Satán, como adversario. Dios se puso como adversario de Balaam. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, decíamos, esa palabra Satán se transliteró y se utiliza como Satanás. Y en el Nuevo Testamento ya se refiere exclusivamente al diablo, ¿verdad? Ese término, que significa un adversario. ¿Qué es Satanás? Es nuestro adversario, nuestro enemigo, nuestro oponente. Se opone a nuestro caminar con Dios. No es que se oponga a nosotros precisamente, se opone a nuestro caminar con Dios. Satanás, el trabajo de Satanás es que las personas no crean en primera instancia, pero a los que ya han creído es lograr oponerse a ellos para que no caminen con Dios. Ese es su propósito, es nuestro adversario. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos un adversario, un enemigo. Y aquí luego dice el apóstol Pedro, dice en el versículo 8, porque vuestro adversario, el diablo, y aquí pone el otro título. Ya vimos que el primer título del diablo es Satanás, que se refiere a adversario. El segundo título, que es uno de los más usados, Satanás y diablo son los términos más usados, es la palabra diabolos, griega, significa acusador o calumniador. Alguien que se dedica a acusar. Si adversario se refiere a su naturaleza, o sea, él es un enemigo nuestro, la palabra diablo se refiere a su objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de Satanás dentro de su obra, dentro de su trabajo? Acusar, calumniar a los creyentes, acusarlos delante de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 12:10. Si vamos a Apocalipsis, vamos a ver en qué consiste el trabajo del diablo. Dice 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es el objetivo principal de Satanás? Y lo será siempre hasta el final de los tiempos: acusar a los hermanos, acusarnos, lograr que caigamos en algo para acusarnos delante de Dios, tener una forma de acusarnos. Nosotros sabemos que por la obra de Cristo, nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo y fue destruido. Dice el apóstol Pablo, nuestro viejo hombre fue destruido, de tal manera que ya no hay evidencia contra nosotros. Satanás ya no tiene forma de acusarnos si estamos en Cristo y si vivimos en santidad. Pero si no, entonces Satanás va a buscar la manera de acusarnos, ¿ok? Ese es su objetivo. Su título diablo significa acusador o calumniador. Muy bien. Entonces, tenemos un adversario que además su objetivo es acusarnos, calumniarnos. ¿Qué más? Dice aquí el apóstol Pedro que anda como león rugiente, y aquí nos habla acerca de una figura, ¿no? De un simbolismo.
el apóstol Pedro ve a Satanás como león rugente, lo cual nos habla de cuál es la estrategia que utiliza Satanás para poder atacarnos. Existen varias figuras en la Biblia con las que se califica a Satanás, por ejemplo, la serpiente. Es una de las primeras. Y ahí nos habla, esa figura, ¿no?, de Satanás como serpiente, nos habla de su astucia. Él es un enemigo astuto. Y nosotros muchas veces los creyentes somos muy inocentes porque caemos en sus trampas. Él nos pone trampas fáciles y nosotros caemos. Él es muy astuto y nosotros somos muy crédulos. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos que fueran sencillos como palomas, pero también astutos como serpientes. O sea, tenemos que aprender para lo malo, ser más astutos para lo malo, tener más malicia en ese sentido bueno para defendernos del enemigo. Pero entonces Satanás como serpiente nos marca que es astuto en su trabajo para con nosotros, sabe cómo hacerlo. Hay otra figura de Satanás, dice que él se disfraza como ángel de luz, lo cual nos habla de su hipocresía. Son las estrategias que él usa, ¿no? Cuando vemos estas figuras con las que se comparan a Satanás, podemos ver cuáles son sus estrategias. Si como serpiente él es astuto, como ángel de luz él es hipócrita, o sea, nos hace ver las cosas como si fueran buenas, pero realmente son malas. Y muchas veces nosotros caemos por eso, porque decimos, pues es que no veo que sea tan malo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y para que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre esas trampas sutiles que nos pone Satanás para no caer, necesitamos ¿qué? La sabiduría de la palabra. Y así podremos definir perfectamente bien lo que está bien y lo que está mal. Y si no conocemos bien la palabra, sí podemos caer en el error, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, nos habla de hipocresía. Pero aquí en este pasaje de Pedro dice que él está como león rugiente. ¿Qué característica, qué tipo de estrategia nos habla esta figura como león rugiente? Yo creo que principalmente nos habla de lo sorpresivo que es su ataque. Porque un león no se presenta así a las primeras en medio de la manada. No, normalmente un león está agazapado entre la maleza y está buscando a quien devorar. Lo que nos dice justamente el apóstol Pedro, dice, como león rugiente, anda alrededor, no anda en medio de la manada persiguiendo a todas ahí a lo loco, se cansa o la manada se junta y le dan una paliza, como los que hemos visto en algunas escenas en Animal Planet o así, vemos que sucede. Los leones normalmente no hacen eso, no andan en medio de la manada. Dice aquí, andan alrededor buscando a quien devorar. Y normalmente, ¿a quién están buscando? ¿Por qué están alrededor? Y vean cómo ese verbo andan buscando está en participio presente. O sea, es un hábito de Satanás y es una constante en Satanás estar buscando. Él y todas sus legiones de ángeles utilizan esa estrategia. No atacan a lo loco. Ellos no gastan energías, ¿sí? Ellos estudian a la persona a la que van a atacar para ver si vale la pena atacarla. ¿Y a quién buscan normalmente, no? ¿A quién buscan normalmente? Los que hemos visto, repito, esas escenas de leones cazando, vemos que están agazapados y normalmente buscan tres tipos de presas. Primero, a las crías o a los más jóvenes, o sea, a los más inexpertos de la manada. Sea manada de lo que fuere, buscan a las crías, a los más pequeños o a los más jóvenes que son inexpertos. ¿Qué más? Buscan a los más vulnerables, tal vez a los que estén enfermos o los que estén más débiles para correr, ¿no? Son los que corren menos, los que no se pueden defender. O, número 3, a los que se alejan del grupo, a los que andan curiosos por allá o desobedeciendo a la manada. La manada ya avanzó y ellos se quedaron. Bueno, entonces el león atrapa a esas presas. Repito, a las crías más jóvenes, a los más vulnerables o a los que se alejan. ¿Les dice esto algo? ¿No es esa la estrategia de Satanás justamente? Él anda agazapado y buscando a quién devorar. ¿A quiénes? Bueno, a los más inexpertos, a los más vulnerables porque están mal en su fe, porque no leen la Biblia, porque no oran, no van a la iglesia, se alejan del grupo. Bueno, ahí está, Satanás sabe a quién atacar. No va a atacar a los más fuertes normalmente, va a atacar a los más débiles. Así es que
¿Y cómo es el ataque de Satanás? Decíamos, como león rugiente. Es un ataque sorpresivo, cuando menos lo esperas. No es que él te avisa, ¿están listos? Como en los juegos, ¿no? De los niños, ¿no? ¿Cómo es ese juego de los niños? Lobo, ¿estás ahí? ¿Sí o no? Y entonces, ¿estés listo? No, aquí Satanás no pregunta. Él está agazapado, y cuando ve que la oportunidad te llega, te sorpresa. Y ya no hay más que hacer. Así es que la serpiente nos habla de su astucia, decíamos el ángel de luz nos habla, se disfraza como ángel de luz, nos habla de su hipocresía, y como león rugiente nos habla de su ataque sorpresivo. Díganme si no estamos hablando de un enemigo temible, de un enemigo difícil. Un enemigo temible, sí. Ahora, ¿pero por qué? ¿Hay que tenerle miedo a Satanás? Surge la pregunta, ¿no? Entonces hay que tenerle miedo a Satanás. ¿Es un enemigo terrible, temible, formidable? Sí. No hay que tenerle miedo a Satanás, pero hay que tenerle miedo a las consecuencias de obedecer a Satanás. A quien hay que tenerle miedo, temor, es a Dios. Porque si nosotros obedecemos a Satanás y desobedecemos a Dios, el castigo viene de parte de Dios. El que nos puede castigar es Dios. El que nos puede enviar nuestra alma al infierno es Dios. Satanás no puede. Él no tiene ese poder, él no tiene esa facultad. A Satanás no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a Dios cuando obedecemos a Satanás. Es lo que hay que entender, ¿no? ¿Qué es lo que busca Satanás entonces? Dice aquí el apóstol Pedro. Anda alrededor como león rugiente, buscando a quién devorar. Y esa palabra devorar significa en el griego, es una palabra griega que significa tragar. Es como cuando agarra en las caricaturas un león, ¿no? un ratoncillo, y le hace. Y le echa, vámonos, se lo tragó de un solo bocado, sí, porque su hocico es formidable, ¿no? Y nosotros podemos ser ratoncitos si estamos descuidados. Alguien que está descuidado, que no esté bien agarrado de la fe, que no esté bien agarrado del Señor, es un ratoncito. Y Satanás se lo va ¿a qué? A tragar. Esa es la palabra que se utiliza aquí, devorar es tragar. Y se refiere a que Satanás nos quiere arruinar, destruir en relación a nuestro caminar con Dios. Eso es lo más importante para Satanás. Él no te quiere arruinar la vida en ese sentido, porque en todo caso, él te puede arruinar en tu relación con Dios haciéndote rico. ¿Saben ustedes cuántas personas son felices en esta vida? Por eso si tú le predicas a alguien y le dices, Dios te puede dar felicidad, pero la persona te va a decir, pues yo soy feliz, tengo mujer, tengo hijos, tengo una cuenta en el banco, yo soy feliz. Hay muchas cosas en esta vida que te pueden hacer feliz, ¿sí? Y Satanás te puede dar felicidad de muchas formas para tenerte alejado de Dios. ¿Cuál es la verdadera ruina que Satanás persigue? Que tú no estés con Dios. Que las personas no conozcan a Dios, y los que ya le conocen, que no sean obedientes a Dios, que no vivan la vida cristiana en plenitud, que no sirvan a Dios, que estén tan ocupados en las cosas, en las vanidades de esta vida, que no sean siervos de Dios. Y es lo que Satanás busca en relación a los que ya son hijos de Dios. Por ejemplo, cuando vemos la tentación o el ataque que Satanás le dio al apóstol Pedro, en Lucas 22 vemos al Señor Jesús diciéndole al apóstol Pedro, diciéndole, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Se acuerdan de eso? Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, o sea, tu adversario, te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y se le ha concedido, porque Satanás lo zarandeó. No tuvo que ver solamente con el hecho de que Pedro negara a Jesús. Esa no fue tanto la zarandeada, sino después de eso, la culpabilidad. La zarandeada de Satanás comienza con eso, cuando él te hace caer en una mala actitud, en una mala acción, en desobediencia. Cuando tú caes en esa desobediencia, dejas la puerta abierta para que Satanás comience a bombardearte, a trabajar en ti con culpabilidad, te vas a sentir culpable. Son las secuelas de la caída, y Satanás trabaja muy bien con las secuelas de la caída para obligarte, para animarte a que ya no vuelvas a la iglesia, a que ya no te sientas santo, a que veas que ya no hay forma de estar con Dios, a que ya no eres salvo. Y Satanás tiene muchas formas de atacarte para
para que tú te alejes de Dios después de haber pecado. El trabajo principal de Satanás sí comienza con hacerte pecar, pero después las secuelas de esa caída son el trabajo principal del enemigo en nuestra vida. Por ejemplo, la culpa, el remordimiento, tirar la toalla, el alejarte de los propósitos de Dios, todo eso es lo que Satanás pretende. Así es como quiere devorarte. Cuando David pecó con Betsabé, ¿se imaginan el trabajo que le costó a David levantarse de esa culpa? De haberse metido con una mujer casada y luego mandar a asesinar al esposo. La culpa lo debió haber seguido mucho, y el esfuerzo porque el Señor, por volver a sentir el gozo de la salvación. Por eso escribió el Salmo 51, Señor, regrésame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué difícil es regresar a una buena condición con Dios después de haber pecado, después de haber caído. Y el trabajo de Satanás está en ese ínter. Si él te hizo caer, te hizo pecar, entonces su trabajo es fuerte en las secuelas de la caída. Y ahí donde muchos fracasan, porque cuesta mucho levantarse. Hay que tener un tremor. Entonces el creyente se sabe, y esta es la razón de esa actitud vigilante, porque sabe que tiene un enemigo, un adversario, cuyo propósito es acusarlo para desalentarlo en el caminar con Cristo. Y busca cualquier oportunidad para sorprenderlo y devorarlo. ¿Ok? Ese es el primer punto. Si las cosas son así y tenemos un adversario, entonces no hay razón para vivir holgados, descuidados, tranquilos, como si nada pasara. Necesitamos tener una actitud vigilante. Ahora, segundo aspecto, ¿cómo debe ser esa actitud vigilante? El apóstol Pedro nos da unas palabras clave que nos ayudan a saber cómo debe ser nuestra actitud vigilante. Las vamos a ver en el versículo 8. Dice en su instrucción pastoral el apóstol Pedro, sed sobrios. ¿Y qué significa sobrio? Ya sabemos que es lo contrario a ebrio. Es la palabra nefsate, que está en aoristo imperativo, o sea, es una orden, ser sobrios. ¿Y qué se refiere a esa palabra griega? La palabra griega nefsate significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Eso significa estar libre de productos embriagantes. En ese sentido, ¿qué significa entonces? Que nosotros estemos en nuestros 5 sentidos. ¿Cuál es la característica de esas influencias de productos embriagantes? Que pierdes el sentido de la realidad. Por eso mucha gente toma, por eso mucha gente se droga, porque quiere perder el sentido de la realidad que están viviendo no les gusta, y prefieren vivir en su imaginación, prefieren vivir en la fantasía, ¿no?, de una realidad que ellos inventan, porque su realidad no les gusta. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que vivir nuestra realidad y enfrentar nuestra realidad. Ser sobrio significa estar en tus 5 sentidos, ser capaces de apreciar lo que es real. Y ¿sabes qué? El ataque de Satanás es real, no es una figura retórica, no es una fantasía. Algunos piensan que Satanás no existe, que es una forma en la que la religión te causa temor para que seas una mejor persona y todo eso, pero déjame decirte que no es así. Es un ser real. Y tú tienes que estar en tus 5 sentidos y reconocer la realidad de ese enemigo que tienes. Un niño, por ejemplo, pequeño, no conoce el peligro de cruzar una calle muy transitada. No lo sabe. Los padres se lo tienen que ir enseñando. Un joven o un adolescente es temerario por naturaleza y va en la bici a toda velocidad y en los cruces no se detiene y sigue. Es temerario. Puede pasar un carro y se lo lleva. Pero un joven es temerario. De la misma manera, un creyente inmaduro, no le da importancia al calibre del adversario que tenemos. Es un adversario peligroso.
No hay que tenerle miedo, hay que tenerle precaución, porque es peligroso en su manera de actuar y nos puede engañar y las secuelas pueden ser muy graves, como ya dijimos. Entonces tenemos que tener respeto a nuestro adversario en ese sentido. Me acuerdo de cuando éramos niños y nos enseñaban un canto que decía algo así: 1, 2 y 3, Satanás no tiene poder. 4, 5 y 6, lo piso con el pie. 7, 8 y 9, no me importa si le duele. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Y nos enseñaban ese canto y aprendíamos que sí, que a Satanás no hay que tenerle miedo, pero que podemos burlarnos de él. Aprendimos que Satanás no tiene poder y que nos podemos burlar de él. No, cuidado, que no te lleve al extremo, ¿no? O sea, sí, no hay que tenerle miedo, pero tampoco hay que vivir descuidadamente. Tenemos que ser sobrios y reconocer que tenemos un enemigo peligroso. Esa es la realidad. Tenemos que ser sobrios y reconocer cuál es la condición de la vida en la que estamos viviendo y que debemos estar atentos. ¿Qué es lo que sigue, no? Dice el apóstol Pedro: estad sobrios, ¿ya?, en sus 5 sentidos, y luego dice: y velad. ¿Qué es velar? Significa estar con vigilancia, expectantes a lo que pueda suceder, expectantes a lo que pueda pasar. Y eso es lo contrario a indiferencia y laxitud, que significa flojera, ¿no? Aquellos que viven con flojera. Tenemos que vivir vigilantes. Y esta palabra velad apunta directamente a 2 cosas: a estar involucrados en las disciplinas devocionales y, número 2, en el servicio cristiano. O sea, estar plenamente involucrado en las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de las 10 vírgenes, nos da este modelo, ¿no? 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y esa parábola apunta directamente a la vida devocional. ¿Cómo estás en tu vigilancia con Dios? ¿Tienes una buena relación con Dios o estás viviendo las cosas de esta vida? Cuando venga el Señor, todos estarán viviendo la vida cotidiana, dándose en casamiento y casándose, trabajando. Eso quiere decir, no está mal trabajar, no está mal casarse, pero significa estarán solamente atentos a las cosas de esta vida y no vigilantes a las cosas espirituales. Hay que tener vida devocional y servicio cristiano, como dice Romanos 8. Vamos a ver Romanos 8 del 4 al 6. Y vean cómo debemos de vivir la vida cristiana. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hay que hacer? Andar en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y qué hay que hacer? Estar pensando en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué hay que hacer? Ocuparnos del Espíritu. Entonces, ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 8 de Romanos, pero en resumen es que nosotros estemos ocupados en las cosas de Dios, totalmente involucrados en la obra de Dios y en la relación con Dios. Ese es el tipo de vigilancia que debemos de tener. Entonces, por un lado, primero sobrios, reconociendo la realidad de las cosas. Tenemos un gran enemigo, un gran adversario. Entonces debemos estar velando, o sea, vigilantes, a través de una vida devocional consistente, ¿no? Y a través de estar involucrados en el servicio a Dios. Siempre ocupados. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, la madre de todos los males. Si tú estás ocioso, sin buscar a Dios, ocupando tus tiempos libres en otras cosas, tienes que ocupar todo tu tiempo en Dios y en el servicio a Dios, esforzándote por servir a Dios. Yo sé que es difícil porque tenemos un tren de vida bastante difícil, pero todo creyente debería estar ocupado en servir a Dios. Y eso es tener vigilancia. Y luego nos dice el versículo 9 otra cosa. Vamos a 1 Pedro 5 y en el versículo 9 dice: al cual, o sea, a Satanás, al cual resistid firmes en la fe. Además de estar sobrios y velad, ¿qué más debemos hacer? Resistir al enemigo, resistirlo. Es la palabra antistete, que también es un imperativo, es una orden, que significa ponerse en pie contra. Es decir, si tú tienes un adversario que está contra ti, ¿qué vas a hacer tú? ¿Huir? No, dice
ponte en pie de batalla contra él. Resístele. Resiste al enemigo, ponte en pie de batalla contra él. Ahora, ¿cuál es la forma de pelear contra el enemigo? ¿Cuál es la forma de hacerle batalla a Satanás, a nuestro adversario? Algunos dicen que es echándolo fuera, es más bien reprendiéndolo. Te reprendo, Satanás, de mi familia, te reprendo de mi casa, te reprendo, y están reprendiendo a Satanás por todos lados, ¿verdad? ¿Es así la forma? ¿Reprender, orar? ¿No? ¿Poner aceite en tu casa? No, no tiene que ver con nada de eso. La batalla espiritual que en muchos lugares se maneja ha llevado las cosas a un extremo que es totalmente ridículo. Pensar que Satanás le da miedo que untes aceite en una calle. Pensar que Satanás se va a poner a temblar cuando la iglesia ora en un lugar determinado para que Satanás se vaya de la ciudad. Son ridiculeces que no son bíblicas. ¿Cuál es la forma de resistir al diablo? ¿Cuál es? Bueno, vamos a trasladarnos a un pasaje paralelo en donde el apóstol Pablo nos habla del mismo tema, en Efesios 6. En Efesios 6, versículos 11 al 18, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, dice, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es un pasaje paralelo. ¿Qué es lo que debemos hacer para estar firmes? O sea, resistir ante las acechanzas del diablo. Dice, ponernos la armadura del Señor, la armadura de Dios. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como decíamos, ellos están bien organizados para trabajar en nuestras vidas. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir, vean la misma palabra, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. O sea, para poder estar firmes en la fe, es lo mismo que dice Pedro, al cual resistid, ¿qué? Firmes en la fe, dice Pedro, y aquí Pablo dice lo mismo, para que acabando todo estemos firmes. Luego versículo 14, estad pues firmes. ¿Cuál es el tema principal de esta enseñanza de Pablo? Esta es la forma de permanecer firmes resistiendo a nuestro enemigo, que es Satanás. Estad pues firmes, ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿Cuál es la armadura del creyente entonces? Tiene que ver con vivir una vida dedicada a Dios, con la santidad. La manera de resistir al diablo es viviendo una vida de santidad. No hay de otra. Esa es la manera de hacerlo. Y nos dice Santiago 4:7, que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Resistirlo. ¿Pero cómo? A través de una vida santa. Así Satanás no va a saber por dónde agarrarnos. Sí, porque él está buscando gente débil, gente que se aparta, gente que se encuentra vulnerable. Pero si a ti te ve que estás firme en la fe, ¿qué va a hacer? No, pues se va a buscar a otro. Él dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave es entonces resistirle a través de una vida santa. El Señor Jesús cuando le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, después le dijo en el siguiente versículo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, o sea, que tengas una fe firme. Y dice, y tú una vez vuelto, porque vas a regresar, porque tu fe está firme, sirve a tus hermanos. Entonces, hermano, el Señor espera que nosotros nos levantemos, porque nadie puede permanecer sin haber pecado. Todos somos pecadores. Claro que al estar en Cristo aprendemos a pecar cada vez menos y menos y menos y menos. Cada vez vivimos la santidad de una manera más completa. Aprendemos a amar y a servir a Dios. Es una enseñanza, pero seguimos pecando. Sin embargo, aprendemos a levantarnos pronto. Aprendemos a renovar nuestra relación con Dios pronto. Aprendemos a arrepentirnos, a confesar. No nos escondemos de Dios, no venimos delante de Dios. Le confesamos nuestras ofensas, nos arrepentimos y restauramos nuestra relación con Dios pronto. Y así no le damos lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, dice Pablo. No deis lugar al diablo.
O sea, podemos enojarnos, pero si notamos que pecamos, ¿qué hay que hacer? Restaurar la relación con nuestros hermanos y con Dios para que no dejemos ningún resquicio en el que Satanás pueda hacernos daño. Así es que resistir. Entonces aquí tenemos lo que tenemos, lo que significa cómo debe ser esa actitud vigilante en el creyente. Primero tenemos que aprender a ser sobrios, lo cual significa estar atentos a las cosas como son, tener activos nuestros 5 sentidos y vivir la realidad de las cosas como son. Tenemos un adversario. Luego, velar a través de ser vigilantes, activos en la devoción y en el servicio. Y número 3, resistiendo a Satanás, poniéndonos en orden de batalla a través de la santidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos los 2 primeros aspectos, ¿no?, de esta actitud vigilante. Primero, ¿por qué esa actitud vigilante? Porque tenemos un adversario. Segunda, ¿cómo es esa actitud vigilante? Sobrios, velando y resistiendo. Ahora, vamos a hablar del tercer aspecto que envuelve esta actitud vigilante que debe tener el creyente. Y es la universalidad de esta actitud. O sea, todo creyente aquí en China debe tener esa misma actitud vigilante. Pedro comienza diciendo en el versículo 9, Primera de Pedro, seguimos, Primera de Pedro, después de que dice, al cual resistid firmes en la fe, después dice, sabiendo que, hay algo que debemos de saber todos los creyentes, hay algo que no debemos desconocer, sabiendo que está en participio perfecto. Modo participio, que ya sabemos que es un modo habitual, pero en tiempo perfecto, que nos habla de una acción totalmente concluida, perfecta, totalmente concluida y que tiene efectos en el presente. Una acción concluida que tiene efectos en el presente, ese es el perfecto. Entonces debemos saber perfectamente algo. Hay algo que todo creyente no puede dudar o no debe saber a medias. En parte no, debe saber perfectamente. Qué importante es este conocimiento que sigue. Es algo que debemos conocer a la perfección. ¿Por qué? Porque es un elemento que nos va a animar. Vean lo que sigue, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es algo que debemos saber, que no podemos desconocer ni olvidar. Dice aquí que los mismos padecimientos. ¿Cuáles padecimientos? Pues los de tener un adversario que nos aceche durante toda la vida. Qué cansancio supone esto, ¿no? Toda la vida alguien que se esté oponiendo es como aquel que está en una junta de negocios con otros ahí y siempre tiene un adversario. Tú dices una cosa y tu adversario siempre lo niega y siempre propone otra cosa y siempre dice, no, eso no está bien. Qué lata tener un adversario, ¿no? A veces en la misma casa, ¿no? No hay que hacer así, no, así no. El famoso Contreras, ¿no? A todo le busca para contradecirte. Entonces, qué cansancio, ¿no? De tener un adversario que durante toda tu vida se esté oponiendo a ti. Bueno, esos mismos padecimientos, y son padecimientos porque el apóstol Pablo en Romanos 7:24, vea lo que dice en relación a esto de vivir siempre, de saber que vivimos en la carne, porque tenemos una carne débil que siempre está batallando con el pecado, y en ese dilema el apóstol Pablo dice en Romanos 7:24, dice, miserable de mí, o sea, como que ya cansándose, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, es que es cansado, pero ¿sabes una cosa? Tú no eres el único. Tú tienes que saber perfectamente que los mismos padecimientos, los mismos que tú tienes, ¿sí? Ese mismo adversario, esa misma molestia de todos los días, dice que se van cumpliendo en tus hermanos, se van cumpliendo. Esa palabra es muy tremenda. Se van cumpliendo, es la palabra epiteleistai. Es una palabra compuesta. Epi es una preposición que significa arriba, que le da más intensidad a la palabra, y telos, que significa fin o propósito. Entonces, es un propósito que se tiene que cumplir intensamente en cada hermano, en cada creyente. Se va a cumplir perfectamente.
¿no? Además, está en voz pasiva. Se van cumpliendo significa voz pasiva. ¿Qué significa voz pasiva? Se van cumpliendo, fíjense. Ahí les va. Vamos a ver cómo está la palabra, porque está muy interesante. Esa frase, se van cumpliendo, esos mismos padecimientos se van cumpliendo, ¿sí? Se van cumpliendo, está en presente, una acción continua. Se están cumpliendo en tus hermanos constantemente, ¿ok? Además, está en modo infinitivo. Es un modo que actúa como adjetivo calificando al sujeto. Eso quiere decir, los que son creyentes siempre están cumpliendo esos mismos padecimientos en su vida. Es algo que califica al creyente, no hay de otra. Y luego está en voz pasiva. Eso quiere decir, esos padecimientos no son que él se los está infringiendo, no es voz media, no está padeciendo por gusto. Alguien más está infringiendo ese padecimiento sobre él, Satanás. O sea, son padecimientos, está en voz pasiva, se van cumpliendo. ¿Ok? Esos mismos padecimientos se van cumpliendo ¿en quiénes? En vuestros hermanos. Lo cual nos habla de que este es el estado del verdadero creyente. Los que son hermanos, los que son cristianos de veras, van a padecer mayor acecho por parte de Satanás. Sí, así es. Es parte de la vida cotidiana del creyente. Así es que los mismos padecimientos se van cumpliendo en tus hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Es universal. Decíamos, aquí en China, tus hermanos padecen ese mismo acecho de parte del enemigo. Y eso te tiene que dar ánimo, porque tú no eres el único. No, a veces sí decimos, Señor, ¿por qué yo? Señor, nada más a mí, ¿no? Nada más tú. No, los mismos se van cumpliendo tus hermanos. No te sientas tan especial. Lo mismo están cumpliendo tus hermanos en todo el mundo. Así es que cuando te sientas asediado por las tentaciones, piensa que no eres el único. Todos pasamos por lo mismo, y así como muchos han caído, también muchos logran vencer. Y esto es algo, por supuesto, que ayuda mucho, ¿no? Porque cuando tú sabes que no eres el único, eso te ayuda a levantarte. Porque dices, bueno, si otros pudieron, yo debo poder. Yo, por ejemplo, cuando el Señor nos infringió la mayor prueba como familia, que fue cuando el Señor se llevó a Abdi, cuando nuestro hijo falleció, fue un dolor inmenso, inmenso. Y saben, algo que me ayudó mucho, justamente pensar esto. Yo no soy ni el primero ni el último padre que perderá a su hijo. Hay muchos padres que han perdido a sus hijos, muchos, millones, y muchos han sabido levantarse. Así es que si yo estoy con Cristo, por supuesto que me puedo levantar. Yo que aprendo a vivir en sus propósitos, yo que sé quién es Dios, por supuesto que me debo de levantar. Esto te ayuda. Saber que esos mismos padecimientos se cumplen en tus hermanos por todo el mundo, por supuesto que te ayuda a salir adelante. Tú no eres el único. Así es que, conclusión, hemos visto los 3 aspectos que envuelven esta actitud vigilante en el creyente, porque tener una actitud vigilante es necesario como una herramienta para poder vivir en santidad en medio de la adversidad. Así es que necesitas tener una actitud vigilante. Primer punto, ¿por qué? ¿Por qué tener esa actitud vigilante? Decíamos, porque tenemos un adversario enojado, peligroso, el cual nos está cazando, encontrando fallas y debilidades, de las cuales aprovecharse para hacernos pecar y luego acusarnos delante de Dios. Esa es la razón por la que estar vigilantes. Tenemos un adversario. ¿Cómo debe ser esa actitud vigilante? Debemos ser sobrios para reconocer la realidad del peligro. Debemos estar velando para mantenernos activos y no ociosos. Y debemos resistir al diablo a través del ejercicio de la vida en santidad. ¿Ok? Y número 3, aprendimos la universalidad de esa actitud vigilante en el creyente. Esto es algo que debemos conocer a la perfección y que no se nos puede olvidar. Todo verdadero creyente en todo el mundo sufre este mismo asedio por parte del diablo, es el mismo. Es algo con lo que tendremos que lidiar hasta el día de nuestra muerte, durante toda nuestra vida. Así es que, ánimo, echarle ganas y a salir adelante, viviendo vidas santas a pesar de la dificultad
de las dificultades de esta vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre y
solo por tu sangre.